Debes haberte sorprendido al ver los papeles de divorcio sobre la mesa. Desde ayer me estoy quedando en casa de mis padres. No me iré hasta que me visites y te disculpes. Parece que esto es lo que realmente querías decir, ¿no? Pero no tienes que volver. No pienso disculparme. ¿Sigues actuando de esa manera después de todo este tiempo? Esto es suficiente. En serio, voy a divorciarme de ti. De hecho, ya estamos divorciados. Mi nombre es Eva. Tengo 30 años y soy trabajadora de oficina. Después de graduarme de la universidad, conseguí un empleo en una empresa pública, y desde entonces he trabajado muy duro. Mi motivación para esforzarme proviene de las personas que me rodean, especialmente de alguien muy importante para mí, Lina. Lina y yo fuimos compañeras de clase en la escuela secundaria. Ambas estábamos en el club de bádminton, además de ser buenas amigas, éramos rivales. Competíamos para llegar siempre a lo más alto. Nos quedábamos después de la práctica para entrenar juntas, y antes de los exámenes, estudiábamos lado a lado, intentando superarnos mutuamente en cada prueba. Fuimos al mismo instituto y luego a la misma universidad. Estábamos siempre juntas y participamos en varias competencias amistosas. Lina tuvo una gran influencia en mi vida. Incluso después de comenzar a trabajar, mantuvimos el contacto. Nos contábamos nuestras vidas y nos animábamos mutuamente a seguir adelante. Tras graduarnos de la universidad, Lina decidió irse sola a Japón para estudiar en el extranjero, cumpliendo un sueño que tenía desde niña, vivir en otro país. Más tarde, consiguió un trabajo en una empresa local. Creo que es increíble que Lena haya logrado hacer realidad su sueño. Ella me enseñó que, si sigues tus aspiraciones con determinación, siempre encontrarás un camino. Cuando hablo con ella por teléfono y le pregunto sobre su vida en el extranjero, puedo sentir su felicidad. Siempre está llena de alegría, y eso me inspira a seguir mis propias ideas y metas. Sin embargo, hay otra persona que también ha tenido un gran impacto en mi vida, mi esposo, James. Nos conocimos cuando yo tenía 24 años, en una cita a ciegas. Él era unos años mayor que yo y trabajaba para una gran empresa. Desde el principio, parecía ser una persona generosa y comprensiva, y lo que más me llamó la atención fue su interés genuino por mí. Después de varias citas, comenzamos una relación, y al cabo de un año, decidimos casarnos. Lo que me llevó a tomar esa decisión fue su amabilidad. En esa época, mi vida laboral estaba llena de incertidumbre. Me sentía estancada en mi trabajo y no sabía si estaba avanzando en la dirección correcta. Nada parecía funcionar, y los resultados simplemente no llegaban. Mi jefe tenía grandes expectativas sobre mí, pero su impaciencia solo aumentaba mi presión. Fue James quien me ayudó a mantener la calma durante ese periodo. Recuerdo sus palabras. Está bien, no necesitas actuar como si fueras una estudiante de honor todo el tiempo. Durante los primeros 5 años de tu carrera, utiliza tus habilidades como armas para perseguir lo que realmente quieres. No intentes encajar, simplemente sé egoísta y haz lo que te apasione. Aunque él no trabajaba en mi empresa, sus consejos fueron como un bálsamo para mí. Poco a poco, empecé a relajarme, y eso me permitió enfrentar cada día con una nueva perspectiva. Él estaba feliz de verme disfrutar de mi trabajo, y esa felicidad mutua fortaleció nuestra relación. Decidí casarme con James porque sabía que, juntos, podríamos superar cualquier obstáculo y ser felices. Después del matrimonio, continuó siendo una fuente constante de apoyo. Cada vez que enfrentaba un desafío en el trabajo, encontraba en sus palabras un aliento que me ayudaba a seguir adelante. Gracias a él, incluso en los momentos más difíciles, nunca me rendí. Con el apoyo de James y mi mejor amiga Lena, pude dedicarme a mi trabajo con todo mi corazón. Hace poco, todo ese esfuerzo finalmente dio frutos. Me ascendieron a un puesto más alto. Esa noche, al llegar a casa, compartí la noticia con James. James, lo logré. Le dije emocionada. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan feliz? Respondió con una sonrisa. ¿Voy a ser jefa de sección? Sus ojos se iluminaron de orgullo, y en ese momento supe que todo había valido la pena. Desde esta primavera, todo parecía ir bien. Sentía que, por fin, todo mi arduo trabajo estaba siendo reconocido. Felicitaciones. Me dijo James cuando le conté sobre mi ascenso. Gracias, respondí, radiante. Esa noche, para celebrar, compré un buen corte de bistec y planeamos una cena especial. Todo parecía perfecto, y mi optimismo no me permitió notar, en ese momento, los sutiles cambios en la actitud de mi esposo. Con el tiempo,
esos cambios se hicieron más evidentes. Estoy en casa, dije al llegar un día. Bienvenida, respondió, pero su tono carecía del entusiasmo de siempre. En junio, empecé a llegar más tarde de lo habitual debido a mis responsabilidades. Lo siento, estaba revisando un informe preparado por uno de mis subordinados. Me retrasé un poco, le expliqué una noche al volver tarde. Apúrate y prepárame la cena, me respondió, seco. Su actitud era distinta. Antes, cuando tenía tiempo, James ayudaba con las tareas del hogar. Pero ahora, incluso cuando llegaba antes que yo, no hacía nada. Al contrario, comenzaba a hablarme con una condescendencia que no había mostrado antes. ¿Por qué siempre llegas tan tarde? Me preguntó una noche. Mis responsabilidades han aumentado desde que soy jefa de sección. Eso no es excusa. Hay personas con puestos más altos que llegan a casa a tiempo. Sus palabras me dolieron. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Eso no es suficiente. No trabajes horas extras de una manera que te haga descuidar las tareas de la casa. Lo siento. Nunca antes James me había hablado así. Me sentí confundida. No tenía idea de que mis horarios estaban empezando a incomodarlo tanto. A pesar de sus palabras, yo seguía respetándolo y tenía un profundo afecto por él. En ese momento, no me di cuenta de que sus comentarios no eran solo críticas al equilibrio entre mi trabajo y las tareas domésticas. En el fondo, eran un reflejo de algo más, celos. Sin embargo, mi carga laboral seguía siendo pesada, y no podía descuidar mis responsabilidades. A cada retraso, las discusiones se volvían más frecuentes. ¿Por qué no puedes hacer un mejor trabajo equilibrando el trabajo y las tareas del hogar? Me preguntó una noche, visiblemente molesto. Intenté explicarle, pero no parecía importarle. Las palabras que una vez fueron de apoyo ahora eran duras y juzgadoras. Por primera vez, sentí que el hogar que habíamos construido juntos empezaba a desmoronarse. ¿Cómo puedes ser jefa de sección si no sabes manejar varias cosas al mismo tiempo? Esas palabras de James empezaron a corroer mi confianza poco a poco. Me sentía cada vez más insegura. Era natural que llamara a mi mejor amiga Lina. Hola, Eva. ¿Cómo estás? ¿Pasó algo? Sí, ya sabes, respondí, mi voz temblando. Eva, tú siempre eres la que no está bien, dijo Lina, con la certeza de quien me conoce mejor que nadie. Comencé a llorar, la presión se desbordaba. Le conté a Lina todo sobre mi situación con James, cómo él se volvía cada vez más duro conmigo, siempre criticándome, menospreciándome, y cómo la carga de las tareas del hogar recaía sobre mí sola, lo que me estaba agotando físicamente. Lina me escuchó en silencio, y luego me animó con sus palabras. Sé que siempre estás haciendo lo mejor que puedes. Aunque estemos lejos, yo sé que trabajas muy duro, y eso me inspira a mí también. Además, gracias a tu esfuerzo, lograste ser jefa de sección. Eso es una gran prueba de tu trabajo. ¿Crees eso? Pregunté, buscando algo de consuelo. Sí, estoy segura. Y en cuanto a tu esposo, tal vez lo que está pasando es que siente celos. ¿Celos? ¿De mí? ¿De mi ascenso? Pero él no lo considera importante, siempre me dice que su trabajo es mucho más grande. No creo que esté celoso. Lina suspiró. Eva, los hombres suelen sentirse celosos del éxito profesional de su pareja, sin importar el tamaño de la empresa. Tal vez tu ascenso, siendo más joven que él, le ha hecho sentir que no está logrando lo mismo. Me quedé en silencio, procesando lo que Lina decía. ¿Y qué debo hacer ahora? Le pregunté, preocupada. Es complicado, lo sé. Tal vez tendrás que esperar a que él también sea ascendido, y ser un poco más paciente. Tienes razón. Lo siento. No, no te sientas mal. Estoy aquí para ayudarte a encontrar respuestas. Hablamos durante un buen rato, y sentí que me aliviaba compartir todo con Lina. Le agradecí su apoyo y le pedí que la próxima vez habláramos de algo más trivial, algo que no fuera tan pesado. Claro, cuando quieras. Llámame cuando necesites desahogarte. Después de esa llamada, sentí que muchas de las tensiones que había estado acumulando se aliviaban. La idea de que James pudiera estar celoso me ayudó a comprender parte de su comportamiento. Pero aún así, a pesar de mis esfuerzos por mantener el equilibrio, la actitud de mi esposo empeoraba cada vez más. En uno de mis días libres, mientras hablaba por teléfono con Lina, James irrumpió en la habitación, y sin previo aviso, colgó la llamada. ¿Qué estás haciendo? Me preguntó, su voz fría. ¿Por qué colgaste?
respondí, sorprendida. ¿Estás hablando con Lina otra vez? ¿En tu día libre? No estaba siendo ruidosa. Tú eres la que siempre hace lo que quiere, te saltas las tareas del hogar, te relajas en el sofá todo el tiempo. ¿Por qué debo ser yo quien cargue con todo? Las tareas de la casa son trabajo de las esposas, y tú no haces bien tu trabajo. Sus palabras me dolieron profundamente. ¿Por qué siempre me menosprecias así? Somos marido y mujer, deberíamos ser iguales, ¿no? ¿Iguales? Respondió, burlón. Despierta, Eva. No digas algo tan absurdo. Y con esas palabras, salió de la habitación sin decir nada más. El silencio después de su salida fue ensordecedor, y por primera vez, sentí un vacío que no sabía cómo llenar. Si no haces algo al respecto, te divorciarás de mí. Estoy hablando en serio. Mi esposo salió de la habitación de un golpe, dejando tras de sí un rastro de enojo que me dejó completamente atónita. Apenas recobré la compostura, tomé mi teléfono y le envié un mensaje a Lina, disculpándome por la repentina desconexión. Lina me respondió con preocupación. ¿Estás bien? Escuché a tu esposo gritar. ¿Qué pasó? Cuando le conté lo que acababa de suceder, Lina no podía creerlo. ¿Celos? ¿De ti? Eso está fuera de control. No puedo creer que él haya mencionado el divorcio tan a la ligera. Sus palabras me calaron hondo, y algo dentro de mí, algo que aún sentía por mi esposo, se quebró en ese momento. A partir de ese instante, el amor que había tenido por él se fue desvaneciendo poco a poco. Pero lo que sucedió después fue lo que finalmente me hizo sentir que ya no quedaba nada. Un día, recibí la noticia de Lina, se casaba. Me sentí tan feliz por ella, pero esa felicidad se desvaneció un poco cuando, un poco más tarde, recibí la invitación a su boda en Japón. No dudé ni un segundo en que iba a asistir. Había solicitado tiempo libre con anticipación en el trabajo, pero sabía que mi esposo seguramente no estaría de acuerdo. A pesar de todo, ya había reservado los boletos. Pensé que era hora de hablar. Voy a Japón para la boda de Lina, le dije, con calma. Como sospechaba, mi esposo reaccionó negativamente. No seas ridícula. Ni siquiera puedes manejar las tareas del hogar y vas a ir a un país extranjero, dijo, levantando la voz. No voy de vacaciones, voy a la boda de mi mejor amiga. No me importa a dónde vayas, no te lo permitiré. Como mi esposa, deberías quedarte en casa. Si no lo haces, me divorciaré de ti. Me quedé en shock. ¿Por qué siempre mencionas el divorcio? ¿Solo porque soy tu esposa, significa que no puedo estar lejos de casa? ¿Qué tengo que hacer todas las tareas del hogar? No es justo. Volveré después de la boda. Estarás solo unos días. No. Te dije claramente que no puedes ir. Sus palabras eran tan hirientes que me costaba respirar. Él se retiró a su habitación, dejándome con un sabor amargo en la boca. En ese momento, supe que ya no podía seguir viviendo con él. Desde entonces, hice lo posible por evitar confrontaciones. Pero finalmente llegó el momento de ir a la boda. Para no ser descubierta, envié mi equipaje a casa de mis padres, asegurándome de que él no supiera nada. El día del viaje, dejé la casa sin que se enterara y me dirigí al aeropuerto. Mi plan parecía estar funcionando. Había llegado a Japón sin que mi esposo lo supiera, hasta que, al aterrizar, vi un montón de mensajes de él en mi teléfono. Tan pronto como leí los mensajes, sonó mi teléfono. Era él. ¿Dónde estás? ¿Qué haces vagando fuera tan tarde? Estoy en Japón, como te lo dije. Voy a la boda de Lina. Te dije que no te lo permitía. No necesito tu permiso para nada. La furia se acumulaba dentro de mí, pero antes de que pudiera decirle todo lo que pensaba, Lina llegó al aeropuerto a recogerme. Le dije a mi esposo que tenía que colgar, y sin más, corté la llamada. Después de eso, decidí silenciar los mensajes de mi esposo y me sentí aliviada por finalmente estar junto a mi mejor amiga después de tanto tiempo. Ese día, Lina me mostró los alrededores, y pasamos una noche juntas, cenando y poniéndonos al día. Al día siguiente, fui a la boda de Lina. Lina estaba radiante, tan hermosa y llena de vida, más allá de lo que las palabras podrían describir. Me sentí feliz por ella, y mientras regresaba a los Estados Unidos, pensaba en lo encantadora que había sido la boda. Sin embargo, a medida que me acercaba a casa, una tristeza me invadió. Sabía que tendría que enfrentar a mi esposo. Lo odiaba tanto en ese momento. Al abrir la puerta de casa con fuerza, me sorprendió ver que él aún no estaba en casa.
aunque debería haber llegado a esa hora. Entré a la sala con una sensación de alivio, pero cuando vi la mesa, mi corazón se detuvo. Estaban allí, los papeles del divorcio. La sección correspondiente de mi esposo ya estaba completa. Era evidente que él estaba tratando de amenazarme con esto. Tal vez, en realidad, quería divorciarse. Recogí los papeles. Hice las maletas rápidamente y me fui de casa. Subí al auto y me dirigí a la casa de mis padres. Ellos se sorprendieron al verme aparecer de repente con una gran bolsa de cosas, pero al ver mi expresión, preguntaron qué había pasado. Les conté todo, y me dijeron que si eso era lo que quería, debía hacerlo. Mis padres firmaron como testigos y, después de completar los formularios, presenté los papeles de divorcio en la oficina municipal. Por primera vez en mucho tiempo, me relajé en casa, en paz conmigo misma, pero esa noche, recibí una llamada de mi esposo. Al principio me sorprendió, ya que esperaba que me llamara al día siguiente. Decidí contestar. ¿Te sorprendió encontrar los papeles en la mesa?, me dijo con un tono condescendiente. Me estoy quedando en casa de mis padres desde ayer. No volveré hasta que me busques y te disculpes. Lo miré de forma distante, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. ¿De verdad crees que puedes manejarme así?, respondí. No me voy a disculpar, ya te lo dije. Mi esposo intentó desviar la conversación, pero mi paciencia se agotaba. Estás actuando como si no supieras lo que está pasando. ¿No es suficiente con que me hayas menospreciado todo este tiempo? ¿Me quieres manipular solo porque ahora soy jefe de sección?, le dije, con los ojos llenos de furia. Él intentó justificarse, pero ya era tarde. ¿Te creías superior cuando nos conocimos? ¿Por eso me diste consejos condescendientes? Ahora veo lo pequeño que eres. ¿Quién crees que eres para tratarme así? Cállate, gritó él, desbordado de ira. No me digas nada. No has hecho nada más que humillarme con tu ascenso. Yo no podía entender cómo la inseguridad de un hombre podía transformarse en algo tan destructivo. Todo lo que haces es atacar mi autoestima, porque no puedes soportar el hecho de que fui ascendida antes que tú, respondí con desdén. Eres patético. Era un hombre pequeño, tanto en sus acciones como en su corazón. Estabas tan seguro de ti mismo en ese momento, pero en realidad, solo eras una persona celosa y orgullosa. Probablemente ni siquiera te diste cuenta de tus propios defectos. Bueno, al menos ahora eres consciente de ellos, gracias a mí. ¿Te estás burlando de mí?, me gritó, visiblemente furioso. No tengo tiempo para perder con una llamada telefónica de un extraño o una pelea inútil, le respondí, y colgué de inmediato. Probablemente mi exmarido estaba enfurecido en ese instante. No era mi intención hacer alarde de mi puesto, pero después de todo lo que me dijo, me atreví a decirle algo solo para incomodarlo. Según todo lo que sabía, él estaba tan enojado conmigo que juraba que se casaría con una mujer más bella que yo y sería feliz. De hecho, se mostró tan determinado que comenzó a usar una aplicación de citas. Sin embargo, lo que encontró fue una mujer hermosa que resultó ser una estafadora casada. En un solo golpe, perdió todos sus ahorros, que ascendían a varios millones de dólares. Como era de esperarse, mi exmarido estaba completamente devastado por el incidente. Su confianza se desplomó y, a diario, se le veía de un humor sombrío. La gente a su alrededor lo empezó a abandonar. Honestamente, lo merecía. Fue interesante ver cómo la vida le daba una lección sobre lo que pasa cuando alguien se deja consumir por la vanidad. Mientras tanto, yo seguía trabajando más que nunca. Ahora, estoy a cargo de varios proyectos grandes, y mi carrera sigue creciendo. Aún me mantengo en contacto con Lena, y nuestra amistad sigue siendo un apoyo constante en mi vida.